Buenas tardes, hermanos. Comenzamos una semana laboral y nos encomendamos a Dios y encomendamos a todos los hermanos que necesariamente tienen que salir a trabajar. Que Dios los favorezca, que Dios los ayude, que Dios camine con ustedes, protegiéndolos de estos peligros de la pandemia y el peligro también de la violencia. Nos encomendamos a Dios, encomendamos a nuestras familias. Y hoy vamos a ver, hermanos, un episodio muy importante en la vida de Jesús. Cuando Jesús llora por Jerusalén, como llora por nuestro México, como llora por nuestro estado de Zacatecas, por nuestro pueblo de Río Grande, sumergido en la violencia que nos da miedo, que nos aterra, porque no estamos acostumbrados a ello. Y luego también como un complemento al llanto de Jesús, el episodio que tiene el Señor en el templo de Jerusalén. Tomamos la Biblia y abrimos los evangelios en San Lucas, capítulo 19, verso 41 al 46. 5 versos, podríamos decir, son pocos, pero en esos 5 versos se encierra una gran doctrina para nosotros católicos que nos hará también reflexionar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra manera como nos relacionamos con Dios y como nos relacionamos también con los hermanos. Vamos pues a iniciar esta meditación encomendándonos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el texto. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. Pensemos aquí, hagamos un corte a la lectura y vamos a situarnos. Recordemos que está en la parte alta del Monte de los Olivos y entonces viene de bajadita aquel Domingo de Ramos, ese día en que la gente lo recibió en Betfagé y que le extendían los mantos a su paso. En realidad es una distancia muy corta. Jesús, dice el evangelista, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Y al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a dejarla un momentito para que los que no tengan Biblia en su casa, que no la hayan podido a tiempo preparar, léanla, lean el texto
y que el mismo texto también nos impacte, que de pronto toda aquella alegría que Jesús tenía cuando la gente lo recibe de manera festiva, ahora ya casi llegando a la ciudad santa, el Señor se pone a llorar por ella, no por él. Él sabe que va a morir ahí, pero llora por la ciudad. Una ciudad que será arrasada, destruida, y no va a quedar piedra sobre piedra. Más o menos unos 40 años después de la muerte de Cristo, esto sucedió. Efectivamente, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, se había levantado en armas un falso Mesías, al que la gente sí siguió, se levantó en armas, y entonces llegaron los romanos y prácticamente destruyeron Jerusalén. Continuamos. Primera parte, vamos a hacer esta meditación en dos partes. El llanto de Jesús y la entrada al templo cuando expulsa a los vendedores que están ahí. Dominus flebit, el Señor lloró. Comencemos este relato de hoy con esta pregunta. ¿Qué pensamos nosotros de las lágrimas? A veces vemos las lágrimas como una señal de debilidad. A veces vemos las lágrimas o juzgamos las lágrimas como un signo de una persona vulnerable. A veces incluso nos da por reprimir nuestras lágrimas para no mostrarnos débiles. Y aunque estemos solos, a veces no queremos llorar para no sentirme yo mismo débil. Que yo no soy débil, yo no tengo por qué llorar. El Evangelio nos cuenta cómo Jesús está contemplando Jerusalén desde la colina oriental. Y de repente se echa a llorar y a pronunciar palabras que hacían vislumbrar un futuro muy sombrío para la Jerusalén, la capital de su pueblo. Sabe el Señor lo que va a ocurrir. Y no es que sea adivino, nosotros también sabemos lo que nos puede ocurrir si seguimos una cultura de violencia. Pues nos vamos a ser violentos o vamos a morir en la violencia. No hace falta ser adivino para saber lo que va a ocurrir si nuestros jóvenes, por ejemplo, se alejan de Dios y empiezan a buscar valores que no son cristianos. No hace falta ser adivino para saber lo que le puede ocurrir a una persona que comienza a beber, que comienza a drogarse y que no quiere y que no puede ya dejar la droga o dejar el alcohol. No hace falta ser adivino para saber qué va a ocurrir. No hace falta ser adivino para saber también, hermanos, lo que nos puede ocurrir a nosotros si en estos días de la pandemia del coronavirus no nos cuidamos. No hace falta ser adivino. Si no nos cuidamos y no cuidamos a los que amamos,
pues no es que alguien nos adivine el futuro. Nosotros mismos lo podemos sentir. Es lo que le pasa a Jesús. Jerusalén no ha querido comprometerse con Dios. Es la ciudad santa. Es la ciudad que Dios eligió, donde los reyes en la antigüedad, Saúl, David, Salomón, etcétera, lo representaban a él. Pero no han querido convertirse. Entonces Jesús llora. Como puede llorar una mamá, un papá, cuando ve que su hijo no quiere cambiar. ¿Y por qué llora? Pues porque presiente que el futuro de su hijo va a ser desastroso. Si sigue con ese estilo de vida, no hace falta ser adivino para intuir, para sospechar, para creer que aquello va a acabar mal. Eso es lo que hace Jesús. No adivina, sino intuye, sabe lo que a Jerusalén le espera. Jesús llora, pues ama a su patria. Uno llora por algo que ama. Jesús ama a su pueblo, ama a su templo, ama a la gente y llora porque la gente de Jerusalén no percibe el cambio que tendrían que hacer para llevar una vida de paz. Eso es lo que ocurre con frecuencia en las familias, que los padres lloran porque sus hijos no perciben el cambio que tendrían que hacer en sus vidas para llevar una vida de paz, de armonía. Cuántas lágrimas derraman los papás cuando con impotencia contemplan que sus hijos no perciben que aquel camino que están tomando es un camino equivocado. Yo contemplé al Papa Francisco el día 27 de marzo, cuando me dio la bendición en Roma, en la plaza de San Pedro vacía. Y contemplé al Papa Francisco bendiciéndonos, pero también sintiendo que esta humanidad no ha querido percibir el cambio que tiene que hacer para llevarnos a la paz. A pesar de que estamos tan afligidos, tan preocupados, no nos hemos acercado más a Dios. Mucha gente no lo ha hecho. Otra gente sí. Bendito sea el Señor. Pero veamos cómo nuestro pueblo de Río Grande, por ejemplo, sigue con violencia. Esto angustia. Esto preocupa mucho. Porque no se percibe el cambio que nosotros deberíamos de tener para construir un mundo diferente, un mundo de paz. Bien, nos encontramos aquí con un hombre de la resiedumbre de Jesús. Un hombre valiente, un hombre fuerte, pero que de pronto llora y no esconde su llanto. ¿Qué importa que lo vean llorar y que lo vean como un hombre débil? El llanto por Jerusalén es porque Jesús reconoce prácticamente, hermanos, que ha fracasado.
un fracaso de su misión. Tocaba las puertas del corazón de la gente, no derribaba, tocaba, pero de nada sirvió su esfuerzo porque la gente cerró las puertas de su corazón. Y esto es lo que le hace llorar a Jesús. Las lágrimas de Jesús revelan su impotencia. ¿Qué más podía hacer por ti que no lo hice? ¿Cuántas veces he querido cobijarte como una gallina cobija sus polluelos y no has querido? ¿Qué más podía hacer? Ha expulsado demonios, curado enfermos, resucitado muertos, convertido a pecadores, a publicanos. Pero esta ciudad santa, sagrada, le cierra las puertas, le pone barreras, le pone resistencias. No lo admite, no lo quiere, no quiere su doctrina, rechaza su mensaje. Y hermanos, esta meditación nos debe a nosotros también ayudar para plantearnos esa pregunta. ¿Y nosotros? ¿Y yo? El Señor no va a derribar las puertas de mi corazón. Él va a tocar. Y yo sabré si le abro o no le abro. Porque tal vez me sienta incómodo abrirle y que Él penetre en mi vida y que Él observe mi vida y me tenga que decir, cambia esto, cambia aquello, mejora en esto, y yo no estoy disponible. Entonces, como Jerusalén, tal vez yo también le cierre las puertas y no lo admita. El pueblo de Jerusalén se cierra a la palabra de Dios. Qué curioso que la misma palabra Jerusalén signifique ciudad de la paz, pero no acepta la oferta de paz traída por Jesús. En lugar de rendir tributo a Jesús como Mesías, lo reprueba, lo rechaza y lo llevará a la cruz. Entonces el lamento de Jesús, el llanto de Jesús es auténtico, no es fingido. Y la culpa de Jerusalén también es auténtica. Jerusalén no reconoció a Jesús como Mesías. Y el plazo ya se cumplió. Ya se cumplió el plazo. Hay un tiempo de plazo que Jerusalén tuvo y que ahora ya se ha cumplido. Por eso Jesús llora, se lamenta y dice, si hubieras comprendido, pero no comprendió. Y es el mismo mensaje que Jesús nos dice a nosotros. Si hubieras comprendido. Ojalá que estemos comprendiendo, como decía el Papa Francisco, en que tengamos que cambiar de rumbo nuestra vida, en que tengamos que abrirle el corazón a Jesús para que Él entre y que sean los criterios de Cristo los que ahora rijan nuestra vida. Lo que Dios dijo en otro tiempo a Jeremías se cumple también en este pasaje evangélico. Tú me dejaste a mí y me volviste la espalda, dice Dios. Y serían las mismas palabras que Jesús ahora dice a su pueblo, a la ciudad santa. Me dejaste, volviste la espalda. Jesús manifiesta su tristeza y llora.
no se reprime. Así como también reía, ahora Jesús llora. La ciudad no quiere reconocer la visita de Dios que llega para traer paz. Se encierra la ciudad en su ideología nacionalista. Ellos siguen creyendo en un guerrero. Ellos siguen creyendo en un Mesías político. Ellos siguen creyendo en un Mesías encendido en odio y que se levante en armas para vengar tanta afrenta, para vengarse de los paganos. Y al ver al príncipe de la paz, no lo aceptan. Ellos aceptaban un Mesías guerrero. Ellos aceptaban un Mesías que de pronto lo levantara a ellos en armas y como un caudillo poderoso expulsara a los romanos, a los enemigos que están ahí y tomara venganza. Por eso no aceptan a Jesús, al Cristo pacífico, al Cristo que no odia, al Cristo que no pide venganza, al Cristo que más bien pide una conversión de corazón. ¿Qué valores encierran esas lágrimas de Jesús? Y también podríamos preguntarnos, ¿qué valores encierran nuestras propias lágrimas? ¿Qué pensar de las lágrimas? ¿Son signo de cobardía? ¿De debilidad? No, no siempre. A veces se llora de alegría por una emoción intensa. A veces se llora de pena por una dicha o un amor que se perdió. Se puede llorar por mil cosas. Se puede llorar hasta por un capricho tonto. Es cierto. Se puede llorar por debilidad de carácter. También se puede llorar por hipocresía, por astucia, diplomacia, para arrancar con las mentirosas lágrimas un favor. En estos casos, el llanto resulta poco digno. Cuando yo intento conmover a una persona llorando para obtener un favor, que se conduela, que se compadezca de mí, para yo ganar algo, eso es poco digno. Pero en mi vida como sacerdote, yo he visto en las diferentes parroquias donde he estado, y ahora aquí en la parroquia de Señora Santa Veracruz, cómo gente se acerca a las imágenes, al mismo Santísimo, ahora a la imagen de Señora Santa Veracruz, y piden perdón por su pasado y se arrepienten del pecado que llevan. Y esas lágrimas que ruedan por sus mejillas son como perlas de valor incalculable. Esas lágrimas expresan el deseo de una reconciliación profunda con Dios. Yo he visto llorar así a mucha gente, y esas lágrimas son de un valor incalculable, porque expresan lo que traen en su corazón. Ahora, hay mucha gente que arrepentida de manera sincera, pues no llora. Y no llora porque así es su forma de ser. Hay personas más sensibles que otras. Jesús era muy sensible y sus lágrimas fueron al contemplar con amor la ciudad santa, al contemplar sus muros cargados de historia, al contemplar sus casas compactas,
sus cúpulas en el templo, sus torreones, y sabe que esa ciudad, de seguir así, endiosada en sí misma, anhelando algo que no va a tener, un Mesías guerrero, esa ciudad va a ir a la destrucción. La vida de Jesús fue una vida de pasión, de entrega, de lucha. Por eso es normal ahora verlo llorar. Por eso es normal ahora ver sus lágrimas. Jesús ama y reclama también ser amado. Porque no es tan sencillo únicamente amar y que a uno no lo amen. Jesús ama, pero también Él siente la necesidad de ser amado. Porque no es un Dios perdido en la soledad. Es un Dios con nosotros, es el Emmanuel. Y por eso, si está con nosotros, también Él siente la necesidad de que nosotros le expresemos el amor. Y Jerusalén no. Jerusalén más que nada le expresa rechazo, repudio. Segunda parte. Cerca está pues Betfagé, la casa de higos. Y ahí es donde Jesús montó sobre su burro y empezó su descenso hacia el valle del Cedrón. El Cedrón era como una especie de cañada seca ya, que dividía la ciudad del Monte de los Olivos. La gente venía de esos poblados, Betfagé y Betania, y tenían que atravesar el Cedrón y subir hasta una de las puertas de entrada de la ciudad. En ese tiempo Jerusalén estaba amurallada, y por lo mismo las puertas permitían o impedían el ingreso de alguien. Jesús se detiene después de haber llorado y continúa su camino y sube hasta llegar a uno de los pórticos del templo. Este es un pórtico del templo de Jerusalén. Así estaría en los tiempos de Jesús. ¿Qué es lo que realmente se hacía allí en el atrio cuando Jesús llegó? Pues se cambiaban esas monedas. Esa moneda es la moneda que en los tiempos de Jesús todo el mundo prácticamente usaba. El denario, esta es la imagen del César Augusto, César Augusto. Y atrás, a la vuelta de la moneda, decía Salvador del mundo. Porque recordemos que el César se había autoproclamado Dios. Él decía, yo soy un Dios y salvo al mundo con la guerra. Él imponía la paz, pero en base a la guerra. Pacificaba a los pueblos mandando soldados. Pues esas monedas son impuras para un judío. Y cuando llegaban al templo, esas monedas tenían que dejarse. Y ahí había gente que, como en una casa de cambio, llegaba yo con mis monedas impuras y me daban ellos monedas puras, monedas que yo podía usar en el templo. ¿Para qué las usaba? Pues si yo iba a hacer un sacrificio, tenía que comprar un par de palomas
iba a comprar allí mismo un borreguito, un chivo, un toro, para sacrificarlo. Y pagaba con las monedas que los cambistas me daban. Yo no podía pagar con ese tipo de monedas, monedas impuras. Esas las tenía que cambiar. Los cambistas cobraban escrupulosamente una comisión. Esa comisión, había el tipo de cambio, pues que ahora el denario cuesta tanto, pero tú me vas a dar una comisión por cambiarte tu denario en moneda limpia, moneda pura. Y esa comisión se llamaba colivos, de ahí que a los cambistas así se les llamara, por la comisión que les daban. Pero el cobro de esa comisión indujo a muchos a un abuso desmedido. Se sabe que en los tiempos de Anás, tiempos de Jesús, este sacerdote Anás era el único proveedor de palomas para el sacrificio del templo. Nadie más podía llevar su palomita, no, tenían que comprársela a Anás. Y entonces Anás se había enriquecido abundantemente porque un par de palomas llegó a costar hasta un denario de oro. Si un denario común y corriente era lo que yo ganaba como salario mínimo, imagínense lo que valdría, el valor que tendría un denario de oro. Porque un denario común y corriente era el salario mínimo. Un denario de oro, pues claro que era mucho más valioso. Pues por un par de tórtolas se cobraba eso, un denario de oro. Imagínense comprar un borreguito o comprar un toro para el sacrificio. O sea, aquello era carísimo. Y así Anás obtenía jugosas ganancias. Tampoco, bueno, esto es un poquito también de razones prácticas. Imagínense venir desde Galilea hasta Jerusalén, unos 100 kilómetros, yo con mis animalitos, con mis borreguitos, para sacrificarlos en el templo. A veces sí lo podía hacer. Originalmente así se hizo. De donde yo viniera, yo podía traer mi toro, podía traer mi chivo, mi borrego, mis palomitas para sacrificarlas en el templo. Pero también había un problema. El problema es que constantemente había asaltos. Y entonces la gente, por protegerse ellos mismos, pues dejaban sus animalitos y los asaltantes se los llevaban o los mataban a la gente por andar queriendo proteger a sus animalitos. Entonces se pidió o se ofreció que en el mismo templo se vendieran todos los animalitos para el sacrificio, para que usted viniera tranquilo, sin venir cuidando los animalitos, y si eran asaltados, pues poderse defender de una manera más práctica. Esto se hizo de buena ley, esto se hizo de buen corazón, pero la codicia siempre está. Y entonces cuando la gente llegaba allá con su dinero y lo cambiaba ahí con los cambistas, que también le robaban mucho a la gente, iban ya a querer comprar sus palomitas, su borreguito o lo que querían ofrecerle a Dios y se daban cuenta que no podían. ¿Por qué? Porque eran muy caros. Esto fue algo tremendo. Y la razón por la cual ya no se quiso que la gente llevara sus animalitos es porque llegaban impuros por el polvo que se les había pegado a los borreguitos en la lana, a los chivos en las patitas, a los toros. Y había antes una puerta, que era la puerta de las ovejas,
donde echaban a todos los borreguitos como una especie de piscina para que salieran ya purificados. Pero no se pudo. La codicia siempre es muy fuerte. Y entonces ya se prohibió que trajera la gente sus animales. Aquí se van a vender. Pero los encargados del templo, pues ganaban muchísimo dinero. Ahí en el templo estaban los animalitos que ahí crecían, muchos animalitos ahí nacían también y ahí eran sacrificados. Pero eran muy caros, carísimos, porque esa gente del templo, diríamos los dueños, habían encarecido mucho los sacrificios, los animales para el sacrificio. Pues bien, ¿qué fue el espectáculo que Jesús contempló ese día en el templo y que lo hizo enojarse? Un griterío, la algarabía de la gente, las discusiones por el cambio de moneda. Yo sabía que mi denario me lo iban a cambiar a tanto del dinero que se podía comprar en el templo, pero de pronto llegaba con la sorpresa desagradable de que el cambista me daba menos. Y ahí empezaban las discusiones, el griterío de la gente: véngase a comprar aquí conmigo, aquí está más barato, etc. Y entonces era un griterío tremendo. Es cierto que era en el atrio, pero se podía escuchar hasta dentro del templo el griterío. Y por eso fue que Jesús comenzó a volcar las mesas de los cambistas con el dinero, a derribar las sillas, a sacar los animales del templo, porque aquel cuadro que él vio era de un abuso espantoso. Imagínense el ruido de las borreguitas, el mugido de los toros, el estiércol, las disputas, los enojos, los pleitos, de manera que aquello realmente era un mercado. Y eso fue lo que hizo que Jesús se molestara. El profeta Zacarías anunciaba como una señal mesiánica esto: en aquellos días no habrá más mesas de cambistas en la casa del Señor. El profeta Isaías también lo había anunciado: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. En el libro del profeta Jeremías se nota el reclamo de Dios, su molestia, cuando dice: y después vienen a presentarse delante de mí en esta casa que es llamada con mi nombre, y dicen: estamos salvados. ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? Porque era muy curioso que la gente pudiente, la gente rica, por supuesto, ellos con más frecuencia lo hacían injusticias, hacían cosas desagradables, y luego llegaban al templo, ofrecían un sacrificio de un toro, de un borreguito, y ya se sentían bien, ya se sentían seguros. Dice el profeta Jeremías: como un ladrón que asalta, que mata, que despoja, y luego allá en las cuevas aquellas que había tantas, se metían y ya se sentían a salvo, porque ahí en las cuevas aquellas nadie los podía dar con ellos, nadie los podía capturar. En el templo de Jerusalén, en su interior únicamente tendrían que escucharse oraciones, cantos, adoración, ese murmullo de la gente orando, 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 cantando, agradeciéndole a Dios, y ese sentimiento fraterno de la gente que llegaba al templo y todos se sentían como hermanos al amparo de la mirada del Padre Celestial. Y la gente expresando las maravillas de Dios: Señor, te doy gracias por mi familia, Señor, te doy gracias por mi salud, Señor, te doy gracias porque llegamos bien
de este peregrinar, etcétera. Pero en vez de reinar ese silencio, ese murmullo de adoración, de alabanza, se oían los gritos de los cambistas. Cambistas que ofrecían una cantidad, otros otra, y gritaban: véngase aquí conmigo, le doy mejor precio por su moneda. Grite y grite, y eso se escuchaba en el templo. Y luego poca higiene por los animalitos que estaban ahí también afuera, y que entraba al templo el olor de esos animalitos, porque hacían ahí sus necesidades fisiológicas, contaminaban, ensuciaban el lugar sagrado. Y eso fue lo que Jesús sintió, que aquello era una casa como un mercado, y que había dejado ya de ser una casa de oración. Y estas acciones de Jesús en el templo, volcar las mesas de los cambistas, espantar a los animalitos para que se salieran de ahí, pues fue determinante para que el Sanedrín, consejo de 70 judíos, 70 sacerdotes, 70 ancianos, lo acuse y lo condene a muerte. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús profanó el templo con aquella acción que hizo. Pero no se dan cuenta que los que estaban profanando eran ellos, porque la casa de oración la habían convertido en mercado. No fue Jesús el que profanó el templo, fueron ellos los que estaban profanándolo, convirtiéndolo en mercado, en lugar de ser un lugar de oración, de enseñanza. Y ahí decidieron matarlo. Por esta acción que hace Jesús es porque deciden matarlo, acusándolo de blasfemia. Eres un blasfemo porque mira todo el revuelo que hiciste aquí. Eres un blasfemo porque mira, nos tumbaste nuestro dinero, nos espantaste nuestros animales. Eres un blasfemo porque hiciste mucho escándalo aquí. Pero los blasfemos eran ellos, que habían profanado el templo, convirtiéndolo en auténtico mercado. Entonces, hermanos, esta sería pues la meditación de este día, que nos ayuda a nosotros para que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, el llanto de Jesús, que es no nada más un llanto por Jerusalén, sino también por nosotros. Y en segundo lugar, nuestra actitud hacia Dios. Jesús pidió, lloró, porque no logró el cambio en aquella gente de Jerusalén. Ojalá y que nosotros, ahora que estamos viviendo esta situación, nos demos cuenta que lo mejor, lo más óptimo es un acercamiento más con Cristo, para que en esa cercanía con Jesús nuestra vida adquiera el auténtico sentido que Cristo quiere que vivamos. Que pasen buena tarde.